Ya muchachos, voy a grabar el video para crear la base de datos desde línea de comandos por el Visual Studio. Para ello vamos a agregar un nuevo proyecto. Va a ser exactamente con las mismas clases que utilizamos en clases. Entonces al proyecto le vamos a poner code first command, y al código del video, que va a ser el que va a estar en YouTube, a la solución le vamos a poner, código video. Esto lo voy a guardar en programación de clases, la carpeta de la clase 2. Al igual que en todas las clases, en proyecto web MVC, cambiamos la autenticación a sin autenticación y aceptamos. Vamos a ocupar el mismo string de conexión. Se va a llamar disquera context. El connection string va a conectarse a mi base de datos, en este caso que es localhost. El catálogo inicial le vamos a poner disquera, pero aquí le podemos poner cualquier nombre y ese va a ser el nombre que tiene la base de datos. Seguridad integrada para que se valide por Windows y múltiples conexiones de result set activos. Entonces, esto se lo muestro porque no lo voy a escribir, lo voy a copiar y pegar. Entonces, nos vamos a nuestra carpeta de modelos y agregamos una clase que se va a llamar álbum. Ese va a ser nuestro primer modelo. Y a álbum le vamos a agregar propiedad entero, álbum ID, un string que va a ser el título. Recuerden que si escriben prop y apretan dos veces tab, genera una propiedad completa al tiro, y cada vez que tabulen se va cambiando al área de marcada de la propiedad que estamos creando. Entonces prop, vamos a agregar, al tiro las llaves foráneas a las otras clases que vamos a crear. Recuerden que eso hace la relación para Entity Framework. Public virtual, el objeto al que va a hacer referencia, y nos vamos a aprovechar de las bondades del Visual Studio. Entonces vamos a ver, en género vamos a hacer clic derecho y vamos a generar la clase género en un nuevo archivo. Y vamos a agregar lo mismo pero para la clase artista. Entonces, si se dan cuenta, nos creó género y artista, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir al artista y al artista le vamos a agregar la propiedad entera artista ID, nombre del artista, y como la relación es uno a muchos, un artista puede tener muchos álbumes. Vamos a agregar
Y en género vamos a agregar el ID, descripción del género y la relación de álbumes. Entonces, si agregamos diagrama de clases, tenemos muchas clases, por eso aparece así. Estoy esperando que termine para eliminarlo. Termino. Entonces, los cambios, selecciono todo, los borro, selecciono las tres clases que acabamos de crear. Ahí voy a ver cómo hay una forma que te muestre las asociaciones, pero no es para este caso. Entonces, una vez que creamos nuestras clases, vamos a agregar en el webconfig que le mostré al inicio el string de conexión. Pero antes vamos a agregar Entity Framework. Entonces, porque si ven acá, Entity Framework aún no está cargado el proyecto, y si vemos en las referencias, todavía no tenemos Entity Framework en nuestro proyecto. Entonces nos vamos a ir a herramientas, administrador de paquetes Nugget, y vamos a instalar Entity Framework. Ahora se agregó Entity Framework a nuestro proyecto. Si ven aquí abajo, Entity Framework quedó cargado. Y vamos a pegar nuestro string de conexión. Recuerden que Data Source Localhost es donde está el servidor de nuestra base de datos. Disquera es el nombre de la base de datos que va a tener. E integridad de seguridad en true significa que nos vamos a autenticar por Windows. Ese es el nombre de nuestra conexión y es el que tenemos que ocupar en nuestro contexto. Entonces, vamos al explorador de soluciones y vamos a agregar una carpeta que se va a llamar contextos. Dentro del contexto vamos a agregar una clase que se va a llamar contexto disquera.
vamos a hacer que herede de database context. Para eso tenemos que importar el system.data.entity y vamos a aprovechar de agregar el system.data.entity.modelConfigurations.conventions. Entonces vamos a hacer que database context y en el constructor contexto disquera vamos a inicializar el constructor de el database context que va a recibir ese nombre, el que tenemos nuestra connection string. Perdón el ruido, pero tengo dos colegios en la cuadra donde vivo y están saliendo de clases. Entonces, vamos a agregar nuestro database set que dice que representa una colección de entidades para el contexto o en el contexto que pueden ser consultadas desde la base de datos. Entonces, ¿esto qué hace? Agrega una colección para álbum álbums género y los artistas. Luego vamos a sobreescribir el onModelCreating y vamos a decir que el model builder, convenciones, vamos a remover el pluralizing table name conventions. Esto para que no nos cree las tablas en plural al generar nuestra base de datos. Entonces con eso ya tenemos nuestro contexto listo. Entonces nos vamos a ir a herramientas, administrador de paquetes Nugget, consola de administrador de paquetes y vamos a habilitar las migraciones. Están habilitando y me agrega una carpeta que se llama migrations y una clase que se llama configuración. Aquí en el zip, si quisiéramos cargar datos a nuestras tablas como los que hicimos en un comienzo, lo agregamos acá. Tal como muestra el ejemplo. Entonces, vamos a agregar una migración que se va a llamar disquera inicial. ¿Y qué va a hacer? Me va a generar ese archivo de disquera inicial, esa clase, donde me muestra todo lo que se va a cargar en la base de datos. Al momento de crearla. Sería crear la tabla álbum, tabla artista, género
y todo lo necesario para crear la base de datos. Entonces, una vez que se creó eso, le voy a mostrar el SQL. Aquí no tenemos nada. Vamos a hacer un update a la base de datos y verbose para que nos muestre qué es lo que está haciendo a medida que se ejecuta. Entonces terminó de cargar, de crear las tablas y alterarlas. Y si ahora vengo al SQL Management Studio, tenemos nuestra base de datos con las 3 tablas. Voy a agregar un diagrama. Ahí están nuestras tablas con sus relaciones. Vamos a mostrar el tipo de dato, identidades, vamos a ver. No hay una vista. Precisión, fórmula, origen, descripción, persistencia. Y con eso terminamos de crear nuestra tabla. Ahora bien, si quisiéramos actualizar nuestro modelo, vamos a agregar otra clase. Se va a llamar disquera. El nombre de la disquera. Y vamos a agregar la asociación de álbum, porque una disquera puede tener muchos álbumes y un álbum pertenece solo a una disquera. ¿Y por qué va en el álbum y no en el artista? Porque un artista puede tener muchos discos pero grabado con distintas disqueras. Entonces el álbum es el que tiene una disquera asociada a él. Generamos esa relación y ahora nos vamos a ir a álbum y vamos a agregar la llave foránea. Y la perdón, disquera, perdón, ahí sí. Entonces, como dijimos, la disquera va a tener un set de álbums y el álbum va a tener una disquera asociada a él. Entonces, como generamos un nuevo objeto, eso significa que vamos a tener una nueva tabla y para eso vamos a agregar
otra migración que se va a crear aquí con el nombre, pero disquera inicial 2 o 1, perdón, porque el otro no tenía. Entonces me generó otra y aquí me muestra la nueva tabla que se va a crear en nuestro proyecto. Primero lo que hace es eliminar llaves foráneas, ¿cierto? Y después lo que hace es crear la tabla y volver a crear esas llaves foráneas. Entonces, vamos de nuevo a administrar de paquetes y actualizamos nuestra base de datos. Terminó. Tengo y actualizo y ahora en las tablas tengo la tabla disquera y en álbum se agregó la columna disquera ID como llave foránea. Voy a agregar tabla al modelo, la agrego y me agregó la disquera asociada al álbum. Entonces, con eso terminamos este video de cómo crear por comandos nuestro Code First Database.